El desarrollo humano suele dividirse en distintos periodos, básicamente para facilitar el estudio y la descripción del ciclo vital humano, y también para que resulte más sencillo analizar los logros que se van alcanzando en cada uno de ellos. A continuación hablaremos sobre 4 pensadores distintos: Freud, Piaget, Vallon y Vygotsky. El primer autor que vamos a tomar para nuestro análisis es Sigmund Freud, que presenta una teoría centrada en el inconsciente, en las pulsiones y en la formación del ego. Toma como punto de partida el saber vulgar en cuanto a la sexualidad y confronta las ideas de la época distinguiendo 3 etapas psicosexuales en el desarrollo psicológico de los niños. Presenta como primera etapa la oral, seguida por la anal, y la tercera es el periodo de latencia. Continuaremos nuestro análisis con Piaget, quien presenta etapas cognitivas en base a estructuras constituidas ante la interacción del sujeto-objeto. Cabe destacar que lo más importante para el autor son los cambios cualitativos en la formación mental y por lo tanto es más importante adquirir los estadios en orden que el niño cumpla con ellos en una determinada edad. Continuaremos el análisis con la teoría de Vallon, quien presenta un enfoque global teniendo en cuenta los aspectos motores, afectivos y cognitivos. Determina que el desarrollo del sujeto se da desde lo social hacia lo individual y que también desde el nacimiento hasta la pubertad atravesará 5 estadios. Para concluir el análisis, nos basaremos en la teoría de Vygotsky, quien trabajó con los problemas prácticos de la educación a partir de los cuales desarrolló sus teorías psicológicas. Determinó que el aprendizaje sociocultural se construye mediante las interacciones sociales y es el único de los autores que no divide el desarrollo en edades diferenciadas. En la identificación de las etapas del desarrollo vamos a distinguir como primera infancia la que inicia con el nacimiento y termina con la adquisición de la capacidad de representación. Es un periodo que constituye un momento único de crecimiento en el cual el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa los niños reciben una mayor influencia de su entorno y contexto. Para hablar de la primera infancia, el primer autor que abarcaremos será Sigmund Freud. Él distingue entre distintas fases. La primera es la oral. Esta abarca desde el nacimiento hasta el primer año de vida del niño, por lo tanto es pregenital y autoerótica. Es aquí donde surgen las primeras vivencias de placer a través del acto de la alimentación, es decir, que nace de la función nutricia pero la excede. La zona erógena de esta fase es la boca y podemos ver reflejadas las características de este periodo en la acción del chupeteo o la succión de los labios. La segunda fase es la fase anal. Esta se da entre los 2 y 3 años de vida y al igual que la anterior es pregenital. Su zona erógena se sitúa en la mucosa del intestino y está marcada por el control de las esfínteres. Se puede observar en esta etapa el juego simbólico, en el placer que le genera a los niños jugar con barro, ensuciarse, entre otras cosas. El niño comienza en esta etapa a dominar su cuerpo muscularmente y esto le da la posibilidad de imitar al adulto y exteriorizar sus estados afectivos, por ejemplo poniéndose gritones, agresivos o haciendo berrinches. El segundo psicólogo del que hablaremos será Jean Piaget. Este habla del periodo sensorio-motor, que transcurre desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. Los niños desarrollan la capacidad de manifestarse mediante actos, y así conquistan el universo práctico que los rodea mediante percepciones y movimientos. Los pequeños pasan de responder mediante reflejos a tener comportamientos y convertirse en niños orientados a sus objetivos. Una de las capacidades específicas es la imitación, que puede ser visible, invisible e incluso al final del periodo aparece la imitación diferida, que es imitar un acto más complejo. Vallon, por otro lado, habla de un estadio de impulsividad motriz y emocional que abarca desde el nacimiento hasta el primer año de vida y posee una orientación centrípeta, es decir, que se dirige a la constitución subjetiva. En esta etapa se desarrollan las condiciones fisiológicas y sociales que permiten al recién nacido establecer las primeras relaciones con su entorno y acceder a la vida psíquica. En esta etapa también tomará un papel primordial el aparato muscular, que se manifiesta a través del tono muscular con aumentos de tensión y movimientos espasmódicos y desorganizados. La función dominante que organiza el comportamiento del infante es la emoción, tomada como el instrumento que utilizará para interactuar con el mundo que lo rodea. Para finalizar con la primera infancia, hablaremos de Vygotsky.
Como mencionamos anteriormente, este autor es el único que no hace referencias a etapas del desarrollo, sino que destaca las contribuciones de la cultura, la interacción social y la dimensión histórica del desarrollo mental. Podemos decir que su teoría se caracteriza por tener un enfoque sociogenético, es decir, que tiene como objeto de estudio al sujeto que conoce. En esta etapa se inicia la actividad instrumental que presupone aprendizaje de los signos y herramientas psicológicas que son reguladoras de nuestra acción sobre el entorno. La actividad mental se produce por la internalización de los signos de la cultura. La segunda infancia inicia a los 2 años y termina con el ingreso de la escolaridad. Es donde, a través del juego y experiencias, los niños comienzan a construir su personalidad. Es un periodo donde el camino natural del crecimiento determina el desarrollo intelectual del niño. Dentro de la teoría de Freud ubicamos a la segunda infancia dentro de la etapa fálica. Esta se denomina así ya que en esta etapa prima el falo, siendo en la zona erógena los propios genitales de los niños y las niñas. En este momento se producen conflictivas de estos hacia sus padres y madres al descubrir las diferencias de los sexos. En este momento adquiere mayor relevancia el complejo de Edipo y el niño designa su ubicación como sujeto de deseo. Se produce un enterramiento del complejo de Edipo, donde la represión como fundante del inconsciente deja de lado las emociones pulsionales infantiles. La segunda infancia, a partir de los conceptos de Piaget, lo ubicamos en el periodo preoperacional que abarca de los 2 a los 7 años de edad. En este periodo surge la función simbólica, que es la capacidad que adquieren los niños y las niñas de poder reemplazar en el pensamiento un objeto por una representación simbólica. Esto es lo que hace posible las manifestaciones o conductas propias de las funciones semióticas, que son, por ejemplo, el lenguaje, el juego simbólico, la imitación y la pintura. Según la teoría de Vallon, encontramos a la segunda infancia en el estadio sensoriomotriz y proyectivo que abarca entre el segundo y el tercer año de edad. En esta etapa, los niños y las niñas establecen relación con el mundo que los rodea. En este momento, la actividad dominante es la sensoriomotriz, la cual en un primer momento hace posible la inteligencia espacial, que es a través de la manipulación de los objetos. En un segundo momento, la actividad será dirigida a la imitación. Es el acto, el acto acompaña el pensamiento del niño. Y otro aspecto es el comportamiento ideomotriz del niño o la niña. Comienza a representar a través de la acción las imágenes mentales que posee. Dentro de esta teoría también ubicamos el estadio de personalismo que se da de los 3 a los 5 años aproximadamente. El niño o la niña busca afirmarse como un individuo autónomo, donde son incapaces de adoptar un punto de vista que no sea el propio. El autor a esto lo llama narcisismo. A su vez, el estadio está compuesto por 3 periodos. El primero es la oposición, inhibición. Existen manifestaciones de rechazo intentando mostrar su propia autonomía, comprendiendo la exterioridad de los demás. El segundo es la edad de gracia, donde buscan atraer la atención de los demás y si logran agradar obtendrán un autoconcepto positivo, ya que necesitan la aprobación de otros. El tercero es la representación de roles, donde interiorizan aspectos de otros y buscan representarlos. A su vez, esta representación también exterioriza aspectos de su propia personalidad. Dentro de la teoría de Vygotsky, ubicamos a la segunda infancia en el concepto de ley de doble formación. El autor dice que el desarrollo cultural del niño o la niña, toda función aparece 2 veces. Primero, a nivel social, que es entre las personas, que él lo nombra interpsicológico. Y más tarde, a un nivel individual, sería en el interior del propio niño o niña, llamado intrapsicológico. Se trata de un proceso dialéctico de retroalimentación que consiste en una reconstrucción e interiorización de las experiencias vividas externamente. La tercera infancia se caracteriza por la disminución del ego, por un aumento del pensamiento lógico, del lenguaje y la memoria, y se realizan operaciones concretas. Finalizará, junto con la escolaridad primaria,
casi en simultáneo con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, dando lugar a la pubertad. Los aportes más relevantes de Freud a la tercera infancia son en relación al periodo de latencia, un periodo que se extiende de los 7 a los 10 años aproximadamente y concuerda con el periodo de escolaridad. Así, la sexualidad infantil desvía su intensidad a otros fines, como el intelectual. Freud dice que este no es un periodo de espera hasta la pubertad, sino que es una etapa plegada de operaciones que posibilitan el aprendizaje y el ingreso a la vida social. Piaget, mediante el periodo de las operaciones concretas, describe un pensamiento menos rígido. Así, los sujetos empiezan a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos que ocurren a su alrededor, pudiendo razonar acerca de las cosas con las que han tenido experiencia. El cambio más importante es que el pensamiento pasa de lo real a lo posible, es decir, se desarrolla el pensamiento abstracto. Los jóvenes pueden comprender la información de forma flexible. Podemos nombrar así el estadio del pensamiento categorial de Vallon, o conocida como la edad de trabajo. Esta etapa tiene una orientación centrífuga, es decir, hay un notable interés hacia los objetos en la construcción del mundo externo, y la función dominante es la conquista y el conocimiento. Pero además se divide en dos periodos, el primero dominado por el pensamiento sincrético y el segundo por el pensamiento categorial. Por último, podemos distinguir una personalidad polivalente, es decir, cambios en la conducta del niño en relación a los distintos grupos que habita o los diferentes roles que participa. Vygotsky plantea la zona de desarrollo próximo o potencial, distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Así, en esta etapa el sujeto de aprendizaje abordará desde los conocimientos preexistentes en la zona de desarrollo próximo, y a partir de esto, otra persona con más conocimiento lo llevará hacia lo nuevo a aprender, creando andamiajes de colaboración para potenciar la zona real y guiarlo a la zona potencial. Así podrá resolver situaciones problemáticas, primero en colaboración con otros y luego de forma independiente y autónoma.